Bueno, y ahora sí, como le decía antes de la pausa, en el primer bloque, nos venimos al ámbito de la provincia, de la municipalidad, para ser más precisos, y nos vamos a ocupar de este tema de lo que eran la cooperadora asistencial de la capital, que como ustedes saben, están los que trabajaban en ese organismo, están atravesando una situación de mucha angustia, de mucha incertidumbre, porque daría la impresión que entre el gobierno provincial y el gobierno municipal es como que se pasan la pelota, como se dice en la calle, la responsabilidad, y al final, desde todos los ángulos dicen, no van a perder su trabajo, los que trabajaban en la cooperadora, que ya dejó de existir, pero la verdad es que hoy los empleados de la cooperadora no saben a quién pertenecen, si pertenecen a la municipalidad o pertenecen al gobierno de la provincia. Y la verdad que es muy difícil para cualquier persona tener esta incertidumbre, estar en esta situación, porque imagínense, cualquiera de nosotros, cuando tenemos la falta de certeza, no tenemos la certeza de decir, sí, trabajamos en tal organismo, somos parte de una gestión, ya sea municipal, ya sea provincial, y la verdad que desde prácticamente fines de diciembre o primeros días de este mes de enero, la gente que trabajaba en la cooperadora está en esa situación. Tanto desde el gobierno provincial como del gobierno municipal se asegura que no van a perder su trabajo, pero lo cierto y lo concreto es que nadie dice van a prestar trabajo en tal, van a prestar servicio en tal lado. Mucha incertidumbre, repito. Anoche, en un canal de aire, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, se refirió en una entrevista que le hicieron muy puntualmente a este tema. Fue muy puntual Gustavo Sáenz con este tema, el gobernador, y habló justamente de eso, del tema de la situación de la cooperadora, cuando el colega, el periodista que le hace la entrevista, le pregunta. Me parece muy importante lo que dijo Sáenz, aparte porque él es la máxima autoridad de la provincia. Y aparte porque Gustavo Sáenz no es ajeno al tema de la cooperadora. ¿Por qué? Porque Gustavo Sáenz fue presidente de la cooperadora asistencial. O sea que es un tema que él lo conoce y lo conoce bien. No es que es alguien que dice, chique, la cooperadora. No. El gobernador lo conoce muy bien porque él fue presidente de la cooperadora. Escuchen lo que decía puntualmente el gobernador Sáenz sobre el tema de los empleados puntualmente de la cooperadora asistencial. Lo último, gobernador, recién veíamos imágenes del reclamo de trabajadores de la cooperadora. Usted que estuvo justamente a cargo de la cooperadora hasta el mes de diciembre, hasta el 9 de diciembre, ¿qué respuesta tiene para los trabajadores? Mire, acá hay que ser absolutamente claro y en esto quiero para que se entienda, ¿no? Las cooperadoras asistenciales se crearon por una ley del año 78. La cooperadora asistencial, los flujos de fondos que recibían tenían que ver con un impuesto que correspondía al 2% de la masa salarial de los empleados privados. A partir del 2009, ya por otra ley, no aportaban los nuevos empleados que ingresaban a distintas empresas. O sea que ya se empezó a desfinanciar a partir del 2009. Sí. En el 2017, si no me equivoco, cuando se vota el pacto fiscal, ya los diputados y senadores dicen que este impuesto iba a terminar en el año 2019, a fines del 2019, por no pagarse, o sea, eliminarse este impuesto que correspondía al 2% de la masa salarial de los empleados privados. Vuelvo a repetir, desde el 2009 ya no aportaban los nuevos empleados que ingresaban a la parte privada, o sea que se fue desfinanciando de a poco. Ahora,
terminó también por una ley o un decreto en su momento, que correspondía a las provincias, entonces, para hacer obras públicas. Y cuando se elimina, es como yo diga, bueno, a partir de ahora, como no se puede hacer obras públicas porque no tenemos este impuesto, porque no nos dan esta plata, hay que sacar a todos los empleados que trabajan en obras públicas, pues ya no podemos hacerlo. No fue nunca mi forma de ser ni de actuar en todos mis años donde tuve algún tipo de responsabilidad en la función pública. De hecho, usted podrá esto verlo y analizarlo y fehacientemente en el Consejo Deliberante hace muchos años atrás, en el año 95, cuando se produce la cantidad de excedentes en ese momento, dentro de la institución del Consejo Deliberante, yo era presidente, llamé a todos los empleados y le dije que de forma solidaria busquemos la forma de que no quede nadie sin trabajo y bajar el 20%, y eso se hizo y no quedó nadie sin trabajo. Es lo que corresponde y es lo que hay que hacer. La variable de ajuste nunca pueden ser los empleados, y mucho menos los que trabajan, por sobre todas las cosas los que trabajan. ¿Y estos empleados van a pasar a la provincia o van a quedar en el municipio? Y ahí está el tema. A los empleados de la cooperadora asistencial no les tiene que importar si dependen de la provincia o si dependen de la municipalidad. Nosotros eso lo tenemos que resolver nosotros, como corresponde. Lo tiene que resolver el gobierno de la provincia con el gobierno municipal. Los empleados tienen que tener absolutamente garantizada su fuente laboral, y así va a ser y así debe ser, porque están trabajando y ellos no tienen la culpa que por una decisión política se haya eliminado este impuesto. Ellos vienen trabajando muchísimo y hace muchos años, y los conozco a todos porque yo he sido presidente de la cooperadora, pero también hay que ser claros en esto. Ya no existe ese flujo de fondos que ingresaba a la cooperadora. Hoy en la cooperadora asistencial no existe la cooperadora asistencial. Entonces, lo que yo creo que el gobierno provincial y el gobierno municipal deben sentarse, acordar políticas públicas a futuro, ver cómo se trabaja. De hecho, hay muchos programas que funcionan en la cooperadora asistencial que siguen siendo asistidos por el gobierno provincial, con fondos de asistencia crítica, fondos provinciales, programas descentralizados, que van a seguir existiendo. Ahora, lo que hay que resolver es qué es lo que se va a hacer con los empleados que ahí trabajan, dónde van a trabajar, dónde van a ser reubicados, pero eso no debe ser un problema de los empleados, ese es un problema que lo tenemos que resolver nosotros y garantizarles la fuente laboral. Ahora, ¿hay alguna chicana política, hay alguna diferencia política que se ha trasladado tan rápidamente? No, yo creo que no. Yo lo que creo que no se está interpretando como corresponde y no se está diciendo las cosas como son. No es que el gobierno de la provincia haya desfinanciado a la cooperadora. Hay una ley que terminó con el impuesto que le daba financiamiento a las cooperadoras. Y esta ley no la votó Gustavo Sáenz. Esta ley no fue en el gobierno de Gustavo Sáenz. Esta ley se votó en el gobierno anterior, la votaron los diputados, la votaron los senadores, que tenían conocimiento de que a partir de diciembre del 2019 ya no existía el flujo de estos fondos, que provenían de la parte privada, no eran del Estado provincial. Y de hecho, el Estado municipal tampoco eran del Estado municipal. Pero bueno, los empleados no tienen que entrar en esa discusión. Entonces hay que ver si van a desarrollo social de la provincia, si otros van a desarrollo social de la municipalidad. Hay que resolver. Hay mucha angustia en la gente, hay mucha angustia, mucha desesperación, y con razón en momentos tan difíciles que se están viviendo, quedarse sin trabajo en una provincia donde tenemos uno de los índices más grandes de desempleo. Nosotros no puede ser que sea la variable de ajuste siempre la gente que trabaja, y mucho menos avisarle a la gente el 20 o el 25 del mes que ya se quedó sin trabajo, cuando trabajaron 25 días. O sea, a la gente hay que respetarla por sobre todas las cosas, y por eso aprovecho esta oportunidad. Pero es importante decirlo. Los que trabajan, y hoy como están las cosas, tienen que tener garantizada su fuente laboral. Veremos desde la política, el gobierno provincial y el gobierno municipal, cómo hacemos para garantizarles su fuente laboral, porque hay gente que todos los días se levanta a la mañana a su trabajo, trabaja, y los conozco a todos, grandes trabajadores, a los que los quiero, respeto muchísimo, porque yo tuve la oportunidad de ser 3 veces presidente de la cooperadora asistencial. Pero también es claro que a los empleados de la cooperadora asistencial los nombra el presidente de la cooperadora
comisión directiva, que son los que avalan y los que nombran. De hecho, la cooperadora asistencial tiene su jefe de personal, es una entidad completamente distinta al gobierno de la provincia y del municipio. Ahora lo que hay que hacer, al no existir esos fondos, es ver qué es lo que se hace con la cooperadora, pero no ver qué es lo que se hace con los empleados. A los empleados hay que darle la garantía suficiente que van a seguir con su fuente laboral. ¿Qué es lo que hacemos para poder seguir trabajando y para que esa gente pueda seguir cumpliendo funciones en distintos lugares? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar los lugares donde... Pero esto ya no depende de ellos, ya depende de la responsabilidad institucional que tenemos todos y cada uno de nosotros. Así que yo les he pedido a mis ministros que se junten con los secretarios, coordinadores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y veamos a ver de qué nos vamos a hacer cargo nosotros y de qué se van a hacer cargo ellos, para que en definitiva le brindemos una solución a la gente y por sobre todas las cosas se puedan seguir brindando los servicios que brindaba la cooperadora, que eran muy buenos, ¿no? Claro, lo comprometemos, gobernador, para hablar de este tema, justamente porque no es solamente la tarjeta alimentar, sino en muchos municipios, especialmente los del interior, lo que tiene que ver con recetas, lo que tiene que ver con hasta servicios fúnebres. Digamos, todo lo que brinda la cooperadora es mucho más amplio que una tarjeta alimentar, ¿no? Yo le cuento, Santa Victoria no tiene cooperadora asistencial, porque no hay ninguna empresa ahí que aporte de empleos privados para que puedan tener cooperadora asistencial. Por eso hay muchos servicios descentralizados. En el gobierno de Urtubey se descentralizó la acción social para ser más federal y darle fondos provinciales a cada uno de los municipios. Algunos tienen grandes problemas, otros no tienen problemas tan grandes, pero acá los problemas los tenemos que solucionar nosotros. Acá hay un impuesto que ya no existe, que financiaba las cooperadoras asistenciales. Como no existe el fondo Soja, le vuelvo a decir, como no existe el fondo Soja, que era para hacer obra pública, es como que yo diga, bueno, si Nación no me manda el fondo Soja, ya no se hace obra pública, tengo que echar a todos los empleados de obra pública. No es así. Lo que hay que buscar son soluciones y por sobre todas las cosas aprovecho la oportunidad para darle tranquilidad a la gente de la cooperadora asistencial, que vamos a buscar una solución, que le he pedido a mis ministros que se junten con la gente del municipio para buscarle una solución y en definitiva terminar con esta angustia que lamentablemente están viviendo muchos en épocas de crisis, en épocas donde el trabajo no sobra sino que falta, y perder una fuente laboral después de muchos años, la verdad que es muy triste. Por lo menos nunca ha sido mi forma de actuar en la política. Para mí la variable de ajuste nunca son los trabajadores, esos que cumplen todos los días. Estoy hablando de los que cumplen todos los días con su función, y no importa de dónde vengan, no importa quién los nombró, si vienen de la planta política, si vienen con tal gestión o cual gestión. Acá lo que importa es si trabajan y cumplen y tienen la capacidad suficiente para llevar adelante su trabajo. Gobernador, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una muy buena noche. Que tenga buena noche, muchas gracias. Ahí lo escuchábamos entonces. Esta es la entrevista que, repito, le hacían anoche al gobernador de la provincia en Canal 11, concretamente canal de aire de nuestra provincia, en nuestra ciudad. Y allí el gobernador Sáenz se expresaba de manera muy clara respecto de esta situación de la cooperadora asistencial. Yo quería compartir con ustedes esta entrevista, esta nota, que me pareció realmente muy importante. ¿Por qué? Porque hay conceptos muy claros que deja el gobernador Sáenz. El más importante, porque es un dato de la realidad, aun cuando a muchos les duela, Sáenz dijo de manera concreta: la cooperadora asistencial no existe más. Y me parece que ese es un dato, el primer dato que hay que tener en consideración. ¿Por qué? Porque lo que dice el gobernador es absolutamente cierto. Las cooperadoras asistenciales no pueden existir más desde el momento que se financiaban con ese 2% al que él hacía referencia, que es lo que aportaban los empresarios, los comerciantes. Hoy ese 2% ya no lo aportan más. Por lo tanto, la cooperadora asistencial, tal cual como la conocíamos, no existe más. Es muy bueno la comparación que hace el gobernador. ¿Por qué? Porque dice, es lo mismo que pasó con el Fondo de la Soja. ¿Se acuerdan ustedes? El Fondo de la Soja era coparticipable, todos recibían, ¿no es cierto?, el Fondo de la Soja,
Y les servía. Bueno, ese fondo de la soja se pusieron de acuerdo con el tema del nuevo pacto fiscal, gobierno nacional y provincias, y decidieron que no había más fondo sojero o fondo de la soja. Al no haber más fondo de la soja, no hay más para repartir. En el caso de la cooperadora es lo mismo. Si no hay el aporte de ese 2%, la cooperadora deja de existir. Ese es el primer dato, es un dato de la realidad, repito. Por más que algunos se quieran aferrar con uñas y dientes y digan, no, porque la cooperadora tiene que estar, tiene que seguir, tiene que... No, la cooperadora no va más, no existe más. Y el otro dato de la realidad también, pero que el gobernador lo deja muy claro, es este otro ejemplo que hace con el fondo de la soja. Porque dice, si el fondo de la soja, que era, ¿no es cierto?, un fondo que se distribuía entre todas las provincias, los municipios, para hacer obras, como dice el gobernador, si dejó de existir el fondo de la soja, entonces uno, ¿qué hace el gobernante en la provincia, en el municipio? Dice, bueno, ya no tengo el fondo sojero, o sea que no voy a poder hacer obra. Bueno, lo convoco a todos los trabajadores de obras públicas y le digo, muchachos, se terminó la soja, no hay más guita, no hay fondo, no hay nada para hacer, así que nos vemos en la Ferinoa, y los echa a todos. No. Entonces, ¿qué es lo que? Por eso me parece importante, muy importante la declaración del gobernador en este sentido. ¿Por qué? Porque deja en claro, porque lo repite, lo dice 2 veces, la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores. Es importante que lo diga el gobernador porque el tema de la cooperadora es un tema que Sáenz lo conoce muy bien, repito. Él mismo lo dice, fui 3 veces presidente de la cooperadora. Ahora, dice él, es un problema que lo tenemos que resolver nosotros, no es un problema de los empleados. ¿Sí? No es un problema de los empleados. Es un problema que lo tenemos que resolver nosotros. Y ese nosotros, la palabra nosotros que dice el gobernador, se refiere de forma muy clara a él como gobernador y a Betina Romero como intendente de la capital. Por eso dice, en otro tramo de la entrevista, el gobernador que dice, he instruido a mis ministros para que se reúnan con los funcionarios del gobierno municipal para que empiecen a trabajar en definir qué van a hacer, a dónde van a prestar servicio los que hasta el 31 de diciembre eran empleados de la cooperadora. El tema está en que para muchos, porque él mismo lo reconoce, dice, es angustiante, es terrible que la gente esté en la incertidumbre de no saber si sigue con la fuente laboral o no. Lo dice el propio gobernador, entonces dice, lo tenemos que resolver nosotros. Ahora, el tema es cuándo. Porque para los que trabajaban en la cooperadora, yo creo que escuchar las palabras del gobernador debe ser música en sus oídos. ¿Por qué? Porque el propio gobernador el que le dice, muchachos, chicas, no se preocupen, no es que se lo vamos a echar. Tenemos que reubicarlo, pero no se van a quedar sin laburo. Ahora, el tema es cuándo. Y lo dice muy claramente el gobernador. Es un tema que lo tenemos que resolver nosotros. Y cuando dice nosotros, habla de él y de Betina Romero. ¿Sí? Esta mañana hubo una conferencia de prensa que llevaron adelante los coordinadores de la Municipalidad de Salta. Estuvo en la conferencia de prensa el coordinador de planificación y gestión del gobierno de la ciudad, que es Bernardo Racedo Aragón, y también estuvo el coordinador jurídico y a cargo de la coordinación jurídica y la procuración de la municipalidad, Daniel Nayar. Bueno, esta conferencia de prensa fue en el CCM. Entonces, ¿qué dijo ahí tanto Racedo Aragón como Nayar?
dijeron lo siguiente: hay un frente político que fue exitoso, que permitió que Gustavo Sáenz sea gobernador y Bettina Romero intendenta. En esa primera declaración que hace, en este caso, Racedo Aragón, lo primero que quiere dejar en claro en esa conferencia de prensa es aventar cualquier posibilidad o idea que se pueda estar instalando por ahí de que hay una pelea entre Gustavo Sáenz y Bettina Romero. ¿Qué más dijo Racedo? Cada uno tiene su propio objetivo y su personalidad, pero no es una disputa. Al contrario, hay vocación de trabajar juntos. Eso dice Racedo, ¿sí? Ahí luego habla de lo que contamos ayer, que hablamos con Tonini, de que se van a llevar adelante tareas a partir de cooperadoras o cooperativas, de los propios vecinos para las tareas de desmalezado y demás. Y en cuanto al tema de lo que es específicamente la cooperadora, Nayar dice: la cooperadora no es municipal. La ley indica que la presiden los intendentes, pero dependen de la provincia. Yo no me voy a poner a discutir acá de manera jurídica, ni mucho menos, lo que dice el procurador municipal, que es el doctor Nayar. Pero el tema de las cooperadoras lo acaba de explicar muy bien el gobernador. Actuaban en el ámbito municipal, pero la razón de ser, y lo más importante, el financiamiento, venía a partir de una ley que hoy ya no existe. ¿Sí? Hoy el tema de la cooperadora, por eso Gustavo Sáenz lo dice, las cooperadoras asistenciales ya no existen. Entonces no es si el tema eran de la provincia o eran del mundo. No. Las cooperadoras existían, ¿por qué? Porque había un 2% que aportaban los comerciantes, los empresarios, para que esos recursos lo maneje la cooperadora y se lo vuelque en asistencia. La copa de leche, el tema de las inundaciones, siempre anduvo la cooperadora asistencial ahí. Pero porque existía ese fondo, existían esos recursos. ¿Sí? Ahora, Nayar, ¿qué dice? Bettina Romero puso el tema en agenda y el gobierno provincial tuvo una pronta reacción en solucionarlo. En este caso, en ese aspecto a lo que Nayar se refiere es a que toda esa tarea asistencial que hacía la cooperadora, en el caso concreto de la capital, hoy ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no existe la cooperadora. Entonces, ¿quién se va a tener que ocupar? El gobierno provincial en algunos casos y el gobierno municipal en otros. Ahora, en el caso concreto de los que trabajaban en la cooperadora, el tema es, como dijo Sáenz, lo tenemos que resolver entre Bettina y yo. ¿Qué vamos a hacer con los empleados? ¿Con cuánto te va a quedar vos en el ámbito municipal? Le tiene que decir el gobernador a la intendenta y la intendenta al gobernador, y de ahí decir, bueno, esta gente que trabajaba en esta área va a trabajar en el área del gobierno provincial, en acción social, en desarrollo social, como quiera. Y el otro porcentaje dirá, la intendenta Romero dirá, esto me lo llevo yo, para que van a trabajar con Santiago Lynch en el área social de la municipalidad. El tema es que se tienen que poner de acuerdo en eso y sacarle la angustia y la incertidumbre a la gente de la cooperadora. ¿Sí? El tema es cuándo lo hacen, porque ya termina el mes. Y los que trabajaban en la cooperadora dicen, che, ¿y dónde vamos a ir a retirar el recibo de sueldo? ¿A la municipalidad? ¿A la cooperadora, que ya no existe? ¿O tenemos que ir al Granbur a verlo a Elif Riz? ¿A dónde vamos? Por ahora, tanto
el gobernador Sáenz como la intendenta Romero, a través de sus coordinadores, que dijo, de acá no vamos a echar a nadie, nadie se va a quedar sin laburo. El tema ahora es concretarlo. ¿Sí? Así que bueno, queríamos que escuchen la palabra del gobernador sobre este tema, lo que dijeron los coordinadores de Betina Romero hoy en la Intendencia, y ahora vamos a ver qué es lo que van a hacer qué es lo que dicen los gremios. ¿Sí? Rápidamente nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, en el último bloque, charlamos con los representantes gremiales del ámbito municipal para ver que nos digan qué es lo que tienen cómo están viendo toda esta situación que tiene en el medio a los ex empleados de la cooperadora asistencial, y también para que nos cuenten qué es lo que charlaron con la intendenta sobre otros aspectos de la gente que trabaja en el municipio.